Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Vamos a dar la bienvenida a los que nos ven en línea. Denles un aplauso, dígales gracias por estar con nosotros a través de este medio. Si nos estás viendo desde fuera de la ciudad, estamos en McAllen, al sur de Texas. Cuando venga, visítenos, lo vamos a hacer bien. Vamos a adorar a Dios juntos, vamos a estar en su presencia, escuchar su palabra y vamos a crecer en nuestro llamado. Hoy estamos en semana número 3 de una serie que hemos estado viendo en esta temporada electoral o de elecciones. Se aproximan ya las elecciones presidenciales y demás. Y bueno, yo creo que como pueblo de Dios tenemos que estar informados, saber dónde es que la palabra nos pone en cuanto a estos asuntos políticos. Y esto se llama la Biblia y la balota. Y hay una gran controversia cada vez que se habla del cristianismo y la política, la iglesia, la Biblia y la balota. Y es esta pregunta: ¿es Estados Unidos una nación cristiana? Y la respuesta es sí, no y más o menos. Y les voy a explicar. Hay 3 formas diferentes de abordar la pregunta y cada una de ellas da como resultado una respuesta diferente. Si la pregunta ¿es Estados Unidos el producto de una cosmovisión cristiana? Absolutamente sí. Pero si la pregunta es ¿demuestra Estados Unidos actualmente valores cristianos? Absolutamente no. Si la pregunta es ¿tiene el gobierno de los Estados Unidos una estructura cristiana? La respuesta es más o menos. Y vamos a ver un poquito más de esto en el mensaje de hoy. Pero dicho de otra manera, pudiera decirse así: históricamente Estados Unidos es sin duda un país cristiano. Culturalmente no lo es actualmente si estamos hablando de actitudes y comportamientos. Constitucionalmente fue influenciado y diseñado para un pueblo con valores cristianos. Ahora, la otra pregunta es si el cristianismo ha tenido una influencia muy marcada en nuestra historia como país y en nuestra constitución. ¿Por qué es que la cultura está tan alejada de esos valores? Uno de los culpables es una idea, un concepto que se conoce como la separación de la iglesia y el Estado. Y ese es el tema que yo quiero abordar el día de hoy: la separación de la iglesia y el Estado. Es una idea que se ha utilizado para eliminar cada vez más al cristianismo del ambiente político, de los lugares públicos, de las instituciones de la sociedad. Se utiliza incorrectamente y se abusa de ella para intentar secularizar a nuestra población y a nuestras instituciones que históricamente han sido cristianas. Espero darles un poquito de luz en cuanto a este tema con base bíblica. La ironía es esta: actualmente vivimos en una cultura que busca eliminar distinciones muy significativas que durante mucho tiempo han dado forma a nuestra sociedad. Por ejemplo, ahora resulta que los hombres pueden ser mujeres y que las mujeres pueden ser hombres. Antes había una distinción muy marcada. Ahora la mamá puede ser papá, el papá puede ser mamá, es lo que dicen. Y si nosotros decimos que existen distinciones entre uno y el otro, se nos marcan como sexistas, intolerantes, personas malas y irrespetuosas. Se le dice a nuestros hijos que no necesitan una mamá y un papá a la vez. Dicen que es perfectamente normal si tienes 2 mamás o si tienes 2 papás. Si un hombre se cree mujer, señalarle la verdad científica y biológica resulta también ser sexista, intolerante y algo malo. Durante generaciones, nuestra sociedad ha desaprobado la mentira, pero resulta que ahora valen más los sentimientos que las verdades. Ahora la verdad es ofensiva y nos están vendiendo esta idea. Lo vemos, por ejemplo, en la idea que ya no necesitamos
diferir o diferenciar entre los baños de hombres con los baños de mujeres. Y todos sabemos que esta es una muy mala idea, porque de por sí ya tenemos entre cónyuges el pleito porque nunca bajas el asiento del inodoro, ¿verdad? Lo último que necesitamos es llevarnos la discusión al Walmart, al H-E-B, al Target. Es lo último que necesitamos. Pero ya hablando en serio, hay personas enfermas, pervertidas, que se aprovechan de esta falta de distinción para satisfacer su lujuria. Están poniendo en peligro a nuestros más pequeños. Y podría yo seguir con más ejemplos, algunos de los cuales vamos a abordar más tarde en la serie, pero ejemplos en que la cultura moderna ha desdibujado las líneas entre lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. Irónicamente, sin embargo, hay una distinción que el mundo secular todavía considera muy sagrada y que no debemos de mezclar las cosas y que no debemos desdibujar la línea, y esa es la separación de la iglesia y el Estado. Se interpreta como la idea de que las prácticas y las creencias religiosas y los asuntos gubernamentales deben de mantenerse siempre separados. Y es la razón por qué muchos critican a la iglesia cuando hacemos algo como lo que estamos haciendo con esta serie, abordar temas políticos desde una perspectiva bíblica. Dicen, no se vale, no se puede, por la separación de la iglesia y el Estado. Es la razón por qué muchas iglesias, muchos pastores, no, pero hay otros fuera de aquí, que les da temor abordar estos temas desde el púlpito. Porque la gente critica y dice, hay que mantener la separación de la iglesia y el Estado. Han creído la mentira de que esta idea significa que el gobierno y la fe están divorciados y son irreconciliables para siempre. Pero yo quiero leerles un pasaje, Salmos capítulo 2, versículo 12, 10 al 12 más bien. Ahora bien, ustedes reyes, este es Dios hablándole a los gobiernos de la tierra a través de su palabra, actúen con sabiduría, quedan advertidos, dice el Señor. Ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. No podemos nosotros como creyentes leer un pasaje como este y no hacer un llamado abierto y activo a que nuestro país sirva al Señor con temor reverente y se someta al Hijo de Dios. No tenemos el lujo de permanecer neutrales en asuntos políticos. De otra manera, estaríamos permitiendo que los impíos impongan su religión corrupta y atea en la cultura. Entonces yo quiero que veamos un poco más de cerca el verdadero significado y origen de esta idea llamada la separación de la iglesia y el Estado, y lo que significa para la relación de la iglesia con el gobierno de este punto en adelante. Lo primero que quiero abordar es el malentendido. Diga conmigo el malentendido. Hay que aclarar algunas cosas referente a esta idea. Puede que para algunos esto parezca algo sorprendente, pero la frase separación de iglesia y Estado no se encuentran en la Constitución de los Estados Unidos, como muchos suponen erróneamente. Tienen su origen en una carta escrita por el presidente Thomas Jefferson en 1802. De hecho, el primer día de enero del 1802, él responde en una carta a una asociación de iglesias llamada la Asociación Bautista de Danbury. En ese momento, en esa etapa del país, el estado de Connecticut había establecido como iglesia oficial del estado a otra iglesia no bautista llamada la Iglesia Congregacional, y se sostenía a esta iglesia con impuestos de los ciudadanos.
Y si tú no pertenecías a la iglesia congregacional, se te trataba como una minoría religiosa. Sufrías algo de discriminación. Los bautistas y otros estaban pagando impuestos a una iglesia a la que no pertenecían. También existían ciertas restricciones en cuanto a dónde podías celebrar tu culto religioso. Entonces los bautistas, preocupados por sus libertades religiosas, escribieron una carta al recién electo presidente Thomas Jefferson expresando sus inquietudes con respecto a la libertad religiosa bajo la Constitución. Lo que ellos buscaban es que se protegiera su libertad religiosa. En su respuesta, Jefferson afirmó estar de acuerdo con los bautistas, aunque por lo pronto era un asunto de los estados en particular, pero afirmó usar su influencia para cambiar eso. Y en su respuesta, en su carta, Jefferson hizo referencia a la primera enmienda de la Constitución, que establece lo siguiente: el Congreso no promulgará ninguna ley respecto del establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma. Esta enmienda tenía varios propósitos: asegurar que el gobierno no impusiera una religión nacional, como había sido el caso en Inglaterra y en otros países europeos. De hecho, los puritanos venían huyendo de eso, porque cuando tú pones el gobierno junto con la religión, el emperador llega a ocupar el puesto de cabeza de la iglesia y se vuelve una tiranía increíble y muy perjudicante para la población. Buscaban eliminar eso, buscaban proteger el derecho individual de practicar la fe sin interferencia del gobierno. Buscaban impedir que líderes políticos asumieran roles religiosos sin estar calificados. Buscaban eliminar requisitos religiosos para servir en el gobierno. O sea, en resumen, la idea era evitar que se abusara del poder político en el nombre de Dios. La separación de la iglesia y el Estado tenían por objetivo mantener al gobierno fuera de la iglesia. Escúchenme bien, no mantener a la iglesia fuera del gobierno. Lo vuelvo a decir, la idea era que se quedara el gobierno fuera de la iglesia, no mantener a la iglesia fuera del gobierno. Sin embargo, los eruditos seculares han intentado repetidamente volcar por completo este supuesto llamado a la separación de iglesia y Estado. Pero Jefferson y los demás padres fundadores de la nación nunca tuvieron la intención de eliminar la fe de la vida pública. Nunca tuvieron la intención de quitar la brújula moral del país, que es la palabra de Dios. Esta habría sido un concepto completamente extraño y no deseado de los padres fundadores, la mayoría de los cuales eran en sí hombres de fe. De hecho, ellos estaban muy conscientes del peligro de caer en esta confusión, de que separar el Estado y la iglesia significaba eliminar la fe de la vida pública. Y quiero hablarles, número 2, del peligro, el peligro de esta confusión. La expresa John Adams, también un fundador del país, en 1798. De hecho, esta frase que vamos a ver, esta cita la vimos la primera semana, pero vale la pena volver a verla. Dice esto: no tenemos un gobierno armado con el poder necesario para luchar contra las pasiones humanas desenfrenadas de la moral y la religión. La avaricia, la ambición, la venganza o la gallardía romperían las cuerdas más fuertes de nuestra Constitución, como una ballena rompe una red. Nuestra Constitución fue hecha solo para un pueblo moral y religioso, y es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro. En otras palabras, Adams está diciendo: si sacas la fe y el temor de Dios de la ecuación, el gobierno no va a funcionar, porque se diseñó la Constitución y el gobierno por cristianos para cristianos. Por cristianos
para cristianos. Y si el pueblo o la población se aleja de los principios bíblicos sobre los cuales se escribió la Constitución no va a funcionar. El gobierno no va a funcionar adecuadamente. Esta preocupación que tenía Adams resultó estar bien fundada, porque en repetidas ocasiones se ha buscado excluir los valores cristianos de la vida pública. Le voy a dar algunos ejemplos. En los 60s sacaron la oración de las escuelas en nombre de la separación de la iglesia y el Estado. Han buscado eliminar cuadros de los 10 mandamientos y otros símbolos religiosos de muchos edificios gubernamentales en nombre de la separación de la iglesia y el Estado. En muchas ciudades del país existe una tendencia creciente de eliminar los cuadros navideños y otros símbolos cristianos de los espacios públicos en nombre de la separación del Estado y la iglesia. Y esta iniciativa de excluir la religión ha tenido una fuerte influencia en las recientes campañas para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ustedes saben que el cristianismo establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. De hecho, el matrimonio es una institución bíblica creada por Dios. No podemos redefinir lo que Dios ya definió, lo que Dios ya estableció. Por defecto, un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, algunos estados han determinado que limitar el matrimonio a esta definición bíblica equivale a establecer una religión de Estado. El mismo principio lo han aplicado en casos de derecho al aborto. Los cristianos creemos que la vida comienza en la concepción. El argumento secular entonces es que si prohibimos el aborto, sería actuar como que si el cristianismo fuera la religión de Estado. Y puedo darles más ejemplos, pero afortunadamente la iglesia no ha dejado de lograr algunas victorias claves en este frente. Por ejemplo, en el 2018 muchos ministros estábamos viendo muy de cerca un caso que llegó hasta la Corte Suprema, el caso de Masterpiece Cake Shop contra la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El caso involucraba a un panadero cristiano que se negó a crear un pastel para una boda homosexual debido a sus convicciones religiosas. Él dijo, más que celebrar un matrimonio sexual, mis convicciones se oponen a un matrimonio homosexual. Entonces no puedo yo contribuir a la celebración de lo que es pecaminoso. Y muchos ministros como yo estábamos siguiendo muy de cerca el dictamen que iba a venir de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se decía que esto sentaría un precedente que después obligaría a los ministros a oficiar bodas homosexuales en contra de sus convicciones religiosas. Yo estaba listo para ir a la cárcel. Se lo dije a mi esposa y se lo dije a mis hijos en ese año. Afortunadamente la Corte Suprema favoreció al panadero por motivos de libertad religiosa. Gloria a Dios. En el 2014 hay otro ejemplo. La tienda Hobby Lobby, la empresa, demandó al gobierno federal por exigirle proporcionar servicios que iban en contra de sus creencias cristianas. Ahora, mi esposa y yo hemos conocido personalmente a la familia Green y podemos testificarles, son realmente una familia cristiana muy devota. Ellos son los dueños de Hobby Lobby. Todas sus tiendas, por ejemplo, ellos las cierran en domingo para dar lugar a que las familias vayan a la iglesia. Permiten a sus empleados pasar las tardes y los domingos con sus familias. Hobby Lobby también, por ejemplo, comienza a todos sus trabajadores con un salario el doble del mínimo federal porque creen en tratar bien a las personas y en prepararlos para tener éxito. Pero cuando una ley del gobierno sobre el seguro médico para los empleados de dicha empresa exigía que ellos incluyeran en su cobertura médica medicamentos y dispositivos para abortar a bebés del vientre,
ellos marcaron la línea y dijeron: no podemos ir en contra de nuestras convicciones cristianas. Y ellos demandaron al gobierno de los Estados Unidos, y la Corte Suprema favoreció a Hobby Lobby, reconociendo que las empresas privadas están exentas de regulaciones que violen sus creencias religiosas. Son algunas victorias que hemos obtenido, pero aún así estos casos resaltan los intentos de limitar la libertad y la influencia religiosa en el país bajo el disfraz de la separación de la iglesia y el Estado. Y lamentablemente estas victorias son ahora la excepción, no la norma. Excluir los valores cristianos de la vida pública lo que ha hecho es que ha deteriorado el tejido moral de nuestro país. Porque sin un Dios al cual rendirle cuentas, sin un Dios a quien temer, vemos un aumento en la corrupción, tanto en el mundo empresarial como en el mundo gubernamental. La palabra de Dios, que había sido el verdadero norte de este país, ha sido reemplazado por opiniones, emociones, ideologías e influencias siempre cambiantes. La sociedad ha perdido su sentido de dirección, propósito y unidad. Instituciones históricamente cristianas como los hospitales, las universidades y las organizaciones benéficas han abandonado sus raíces cristianos y han adoptado estándares éticos en favor de un humanismo secular y un relativismo moral. Y como consecuencia de todo esto, todo tipo de maldad ha cobrado prominencia en este país. Pero aún así, la esperanza no está perdida. Porque dice el profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 al 14: así dice el Señor: vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y lujo. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Esta decadencia moral es una maldición al país, pero si nos volvemos a Él, ¿quién sabe? Y que cambie esta maldición por una bendición. La solución no es necesariamente más legislación o otra constitución. La solución es regresar a la fe de nuestros padres fundadores. Lo que me lleva al siguiente punto. Quiero hablarles de la verdad de estos hombres, la verdad detrás de la fe de los fundadores. La verdad es que de los 13 estados originales, recuerde que ahora somos 50 estados, pero empezamos con 13, este país. Cada uno de esos 13 estados originales incluyó una declaración de fe en sus constituciones estatales. Y no era ninguna declaración ambigua. Específicamente declararon fe en el Señor y Salvador Jesucristo. 9 de los 13 fueron incluso más allá y exigieron que para ocupar un cargo público fuera necesario ser cristiano. Cuando se redactó la Constitución, 55 de sus 56 firmantes eran cristianos creyentes en la Biblia y congregantes de una iglesia, la mayoría de ellos bautizados. Es ridículo pensar que los cristianos no entienden la Constitución. Los cristianos la escribieron y la escribieron con la Biblia en mano. Ahora, ¿eran estos cristianos imperfectos? Seguro. ¿Existen ejemplos de racismo e injusticia en la historia de nuestro país? Sin duda. ¿La iglesia acaso también ha cometido errores? Sí, y a veces muy perjudiciales. Pero la doctrina bíblica, el temor de Dios y la influencia cristiana en nuestra constitución han llevado a la abolición de males como la esclavitud, el infanticidio, el sacrificio humano y la poligamía.
ha conducido al derecho legal de las mujeres a votar, a poseer propiedades y otras protecciones a la mujer. También ha concedido derechos legales a las minorías, a los niños y a los discapacitados. Es decir, la iglesia cristiana a lo largo de la historia de este país ha sido en gran medida responsable de persuadir al gobierno a progresar en cuestiones de libertad individual, igualdad y derechos humanos. ¿Por qué? Porque creemos que cada persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Cada persona, ya sea no nacida o nacida, hombre o mujer, joven, anciano, rico, pobre, educado, sin educación, indocumentado, sano, enfermo o discapacitado, todos hemos sido hechos a imagen de Dios y merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Alguien dígame amén. El país ha estado, la iglesia ha estado detrás de este progreso en el país. De hecho, la primera vez que nuestra nación retrocedió en un tema de justicia y de igualdad fue con la legalización del aborto en 1973. La santidad de la vida humana es el mismo principio sobre el cual nos basamos para pelear contra el racismo, el sexismo y otras formas de opresión y de discriminación. Pero cuando se legalizó el aborto, eso marcó la primera vez en la historia de los Estados Unidos que el gobierno abarató la dignidad humana. Ahora, ¿qué pasa con la separación de la iglesia y el Estado? Igual que la Constitución, los cristianos inventaron esta idea. Estas personas que piden que el gobierno rompa con la iglesia no se dan cuenta de que nosotros rompimos primero con el gobierno. O sea, fue nuestra idea, porque es un concepto bíblico. En Mateo capítulo 22, Jesús fue confrontado por algunos fariseos. Recuerdan, los fariseos eran judíos religiosos, tenían un alto conocimiento de la ley de Moisés, y vinieron con Jesús y querían atraparlo. ¿Por qué querían atraparlo? Porque la gente dejaba de seguir la religión y empezaba a seguir a Jesús. Y hay una diferencia. La religión es buena. La religión es buena porque te ayuda a expresar tu devoción a Dios, pero puede ser lo peor que te pasa si lo único que hace es que te calma la conciencia y no te transforma el alma. Y el único que transforma el alma, el único que redime es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la gente estaba dejando la religión y empezaba a seguir a Jesús, y a los religiosos no les gustaba eso. Entonces buscaban atrapar a Jesús con una pregunta: si acaso era lícito pagar impuestos al César. Estos eran judíos que no querían pagar impuestos al gobierno secular romano. Y esta era la trampa. Pensaban que si Jesús se atrevía a favorecer a los romanos, se volvería impopular entre los judíos, quienes entonces rechazarían su ministerio. Y si favorecía a los judíos, estaría sujeto a arresto por rebelión contra el imperio romano. O sea, no había cómo ganar, y lo buscaron atrapar. Pero mire cómo Jesús responde. Mateo 22, 18. Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que utilizan para pagar sus impuestos. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó: mírenla, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Y ellos respondieron: al César. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Con esta declaración Jesús establece que hay dos esferas de influencias separadas. Existe la autoridad terrenal simbolizada por César, pero hay una autoridad divina y superior simbolizada por Dios. Y no tienen que estar peleadas estas dos autoridades entre sí. Es más,
Una debe depender de la otra. Y él está estableciendo que el gobierno puede honrar a la iglesia manteniéndose fuera de asuntos de fe, y que la iglesia puede honrar los requisitos de un gobierno secular sin abandonar su fe. Lo cual me lleva al camino a seguir. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuál es nuestro llamado? Diga conmigo, el llamado. Una de las grandes metáforas de la Biblia para ayudarnos a entender quiénes somos y cómo debemos funcionar en la sociedad es nuestro llamado a actuar como sal. Diga conmigo, sal. Somos la sal de la tierra. Una de las principales características de la sal es que la sal preserva. La sal lucha contra la pudrición. La sal conserva la frescura y evita el crecimiento no deseado de bacterias. Cuando en un mundo antes de que se inventara el refrigerador o el congelador, la manera de conservar los alimentos era con sal. Era bañarlos de sal y esto los mantenía sin que se pudrieran. De hecho, hay una sal aromática que cuando la hueles te devuelve la conciencia si acaso estás dormido o desmayado. Y esto ilustra el papel de la iglesia en la sociedad. Nuestro papel es devolverle la conciencia a la sociedad. Nuestro papel es tomar a una cultura desmayada, ahogada en la perdición, y despertarlos y volverlos a la conciencia. Es de preservar, es de contrarrestar los avances de la decadencia moral. Ese es el papel de la iglesia. ¿Y quieres saber lo importante que es este papel? Escúchenme bien, nadie me pierdan esto. Un día pronto Dios va a juzgar a este mundo malvado, pero antes de hacerlo va a arrebatar a la iglesia. Sí, somos de esos cristianos locos que creen que Cristo viene por su iglesia, una iglesia limpia y gloriosa, sin mancha y sin arruga, lavada por la palabra de Jesús. Escúchame bien, viene un arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Dios va a arrebatar a la iglesia. Es decir, si somos sal, Dios va a sacar la sal de la tierra. Y cuando Dios saque a la sal de la tierra, tú lo vas a ver, esto es profético, esto va a suceder con la iglesia removida, sin sal en este mundo. El mundo se va a desenfrenar, literalmente se va a desatar todo el infierno, todos los demonios del infierno serán liberados y el mal correrá desenfrenado. ¿Por qué? Porque ya no va a estar la sal, ya no va a estar la iglesia para contrarrestar, para frenar la maldad y la decadencia moral. Y en solo 7 años este mundo caerá en los abismos del infierno. No te quieres quedar para eso. Nosotros somos la sal y vamos a ser arrebatados. Ese día no ha llegado, obviamente. Lo que quiere decir que mientras tanto tenemos que seguir siendo sal. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Tenemos que seguir siendo la resistencia. Ahora, lo que Jesús dijo a los fariseos: darle a César lo que es de César, darle a Dios lo que es de Dios, plantea una pregunta muy importante. Si le debemos a César lo que lleva su imagen, entonces ¿qué le debemos a Dios? Le debemos a Dios lo que lleva la imagen de Dios. ¿Y qué creen? Nosotros llevamos la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces hay que darle a César lo que es de César. Hay que pagar impuestos, hay que obedecer las leyes terrenales, hay que votar, hay que cumplir con nuestro compromiso cívico, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y eso es ofrecer nuestras vidas enteras como sacrificios vivos. Ese es nuestro culto racional. Darle a Dios lo que es de Dios, lo que lleva su imagen. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo claras nuestras prioridades, sirviendo al reino de Dios primero,
pero también en términos prácticos trabajamos duro y nos volvemos contribuyentes al bienestar de la sociedad que nos rodea. ¿Sabe por qué? Porque al hacer esto, al trabajar, al ser productivos, nosotros como cristianos no tenemos el lujo de ser perezosos. Tú no puedes ser flojo y cristiano a la vez, porque tu Padre Celestial no es flojo. Él es un Dios creador, Él es un Dios creativo. Él es un Dios que trabajó 6 días y descansó solo 1. Y Él nos llama a ser como Él, a ser productivos. ¿Y por qué hay que ser productivos? Porque de esta manera dejamos de depender del gobierno. No estoy en contra de programas sociales, estoy en contra de que el gobierno señoree sobre la iglesia. Necesitamos que los cristianos se levanten y sean productivos, creativos, que utilicen la imaginación, los talentos, los dones que Dios les ha dado y el llamado a servir a la comunidad para levantarnos bendecidos y prosperados. Y que le enseñemos a nuestros hijos a depender de Dios y no del gobierno. ¿Por qué? Porque es difícil, casi imposible influir en un gobierno que señorea sobre ti. Yo pienso que a menudo, mientras esperamos que Dios se levante, Él está esperando que nos levantemos nosotros. Él está diciendo: yo ya deposité mi espíritu en ti. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos lo he puesto en ti. Ya te he dado mi palabra, mis preceptos para prosperar. Ya te he dado la victoria en Cristo Jesús. Ahora es tiempo de que tú te levantes. Iglesia, estoy aquí para recordarte que nuestras acciones van a determinar cómo se moverá Dios en nuestro país. Y la separación de la iglesia y el Estado no significa que nos quedamos fuera de asuntos políticos. No significa que guardamos silencio en el discurso político. No significa que debemos ser moralmente neutrales. Significa que somos embajadores de Cristo para que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. De hecho, me atrevo a decir, necesitamos más cristianos que sigan el llamado de Dios al ambiente político. La manera de ayudar y de limpiar la política para que refleje los valores bíblicos es colocar a personas bíblicas en los cargos oficiales. Yo estoy creyendo que aquí hay cristianos, hay otros que me están viendo en línea, quienes deberían postularse para un cargo oficial y público muy pronto. Necesitamos personas que temerán al Señor, servirán con integridad y liderarán con sabiduría. Y necesitamos que la iglesia espiritualmente se vuelva a Dios. Esta es la buena noticia. No tenemos que ser la mayoría. Donde 2 o 3 se reúnen, ahí está el Señor. No necesitamos esperar que el mundo secular se arrepienta. Es posible que su suegra jamás se va a arrepentir, pero no tenemos que esperar que se arrepienta todo el mundo. La iglesia seguirá siendo la brújula moral. Vamos a seguir predicando el evangelio, vamos a seguir viviendo el evangelio, vamos a ser sal y luz, vamos a contrarrestar y a frenar la descomposición, la pudrición, la decadencia moral. Vamos a influir en el gobierno y vamos a llamarle a que sirva al Señor con temor reverente y se someta al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ningún líder, partido o sistema político solo jamás podrá resolver los problemas de nuestra nación. Solamente hay uno que redime, solamente hay uno que salva. Y la sanidad no vendrá de la Casa Blanca, la sanidad de la tierra vendrá a través de la casa de Dios. Porque dice 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humilla, mi pueblo que lleva mi nombre y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, promete el Señor, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Estoy aquí para avisarle al gobierno, estoy aquí para avisarle a la iglesia que vamos a seguir predicando a Jesús, vamos a seguir proclamando a Jesús, nombre sobre todo nombre, Rey de todos los reyes, Señor de señores, sobre mi vida, mi mente,
de mi corazón, mi familia, la iglesia, la ciudad, el estado y el gobierno federal, hablamos, proclamamos el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Vamos, te invito al altar, vamos a adorar, vamos a orar por nuestro país. Y así como no podemos dejar a Dios fuera del gobierno, tú como persona no puedes dejar a Dios fuera de tu vida. No puedes separar las dos cosas. Tú cargas su imagen y Él quiere posar en tu corazón. Y si nunca has hecho una decisión por Jesús,
Te vamos a dar esa oportunidad. Este es el momento más crucial de toda la reunión. El darte una oportunidad de rendirle tu vida a Jesús y decir: tú vas a ser Señor y tú vas a ser Salvador de mi vida. Si lo quieres hacer, haz esta oración con nosotros. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Hoy vengo a hacerte mi Señor y mi Salvador. Me dedicaré a servirte. Espíritu Santo, guíame y ordena mis pasos. Dame sabiduría y la fuerza de voluntad para vivir a la altura de esta nueva identidad como hijo de Dios. Abrazo la gracia, recibo el perdón. Jesús, por mi salvación te doy las gracias. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades. Has hecho la mejor decisión de tu vida. Y bienvenido a la familia. Hay que seguir orando por nuestro país, iglesia. Hay que seguir preparándonos. Pero hay que seguir también constantes en esta fe de que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y que Él nunca nos va a fallar. Nos podrá fallar el gobierno, los políticos, los candidatos, pero Jesús nunca falla. Y hay que establecer nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Ya tenemos una ciudadanía que es la del cielo. Y sí, hay que votar. Los que tenemos derecho a votar, los que tenemos la habilidad de servir en alguna manera, lo vamos a hacer. Pero nuestra alianza primordial es con Dios, es con su Hijo Jesús. Amén. Padre, yo bendigo a tu pueblo el día de hoy. No los dejes, no los desampares. Habrá retos esta semana, pero pido que a través de tu gracia y tu fortaleza ellos puedan elevarse a la altura de cualquier reto y vencer en el nombre de Jesús. Padre, pido por su salud, pido por su prosperidad, pido por sus familias, sus matrimonios, sus hijos. No los dejes. Padre, guíalos a toda verdad y a toda justicia, que puedan de manera tangible experimentar tu favor sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque son tus hijos, son tu pueblo. Y tu favor en nuestras vidas da testimonio de que somos tus hijos y atrae personas hacia ti. Permítenos ser luz y sal de la tierra, Señor. Y durante esta época, Señor, de elecciones y de debates y demás, permítenos estar fijos nuestras miradas en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que nada nos pueda mover. Yo declaro bendecidos hoy y siempre a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les amamos. Disfruten el resto de su domingo. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.